De darle la palabra a Raquel. Gracias, David, por darnos este espacio, a todos los técnicos y a todos los maestros que están acá. En realidad, cada vez que yo presento a Raquel me emociona por diferentes razones. Especialmente le digo a ella que genera una serie de aprendizajes increíbles, en el sentido de que a veces uno piensa que tiene cierto conocimiento, pero al escucharla uno dice, wow, esto hay que profundizarlo. Y le agradecemos porque hoy nos va a dar una plática, digamos, orientadora y a la vez motivadora de cómo entender lo que es la escritura, luego la escritura creativa y de alguna manera orientar a estos niños que van a participar en este proyecto. Sabemos, licenciado David, que ustedes están con todo el interés de lograr hacer, digamos, sembrar semillitas ahí de posibles autores con niños que van a escribir. Ya nos daban una cantidad de más de 100 niños que lo van a hacer. Y con mayor razón, pues escuchar las orientaciones de Raquel va a ser muy importante. Yo me voy a permitir, con el permiso de Raquel, leer un poco de su historia, para pues tener un contexto que nos pueda pues, dar a conocer con quién estamos, ¿verdad? Entonces, para los colegas que nos escuchan, la licenciada Raquel Montenegro realmente es doctora en educación. Ella es directora de la Academia Guatemalteca de Lengua desde 2018 hasta 2024, subdirectora de 2010 a 2012 también, y es miembro correspondiente de la Real Academia. Como miembro de la Academia Guatemalteca, ha colaborado en la revisión de las obras académicas diferentes, como la 23ª edición del Diccionario de la Lengua Española, Ortografía de la Lengua Española, Nueva Gramática de la Lengua Española, Glosario de Términos Gramaticales, edición conmemorativa del libro El Señor Presidente. Es magíster en lexicografía hispánica, egresada de la Escuela de Lexicografía de la Real Academia Española, investigadora y profesora de lengua y literatura. Comento esto, jóvenes, porque la experiencia de ella va mucho más allá de lo que podríamos tener, pues los que tenemos algún espacio de formación y de crecimiento en educación. Eh, Como parte digamos, de lo que les explica por qué le pedimos a ella participar hoy, pues ella hasta hace buen tiempo ha estado como especialista en los proyectos de la USAID, Programa Estándares de Investigación Educativa, también un proyecto de reforma educativa en el aula y leer y aprender. Es aquí donde hemos leído, bueno, digo porque yo ya me bebí un libro de ella, que ha participado como coautora y editora en libros que tienen que ver con todo esto de la lectura y la escritura. Así es que para no tomar mucho más tiempo del necesario, pues esto es brevísimamente lo que yo tengo para presentar a Raquel. Yo lo dejo ya en manos de ella. Lo vamos a escuchar y me imagino, Raquel, que usted nos dirá si puede haber una interacción durante o hasta después, eso usted nos dice. Pero bueno, aquí estamos para aprender. Bienvenida, Raquel, y todos los colegas que están por acá. Muchísimas gracias, Daniel. Siempre me siento muy conmovida por su presentación. Muchísimas gracias. Y, quiero contarles que a mí me gusta mucho escribir y me gusta escribir historias. Es una actividad que me ha gustado hacer desde muy pequeña. Veo que hay en el público varios niños. Quiero contarles que este taller está dirigido a los papás o a los maestros y que en otra oportunidad pues podemos conversar ya directamente con los niños, aunque hoy nos vamos a dedicar más a hablar con sus maestros y hablar con sus papás para que ellos los puedan orientar. En este aprender a escribir, fue fundamental
que yo veía escribir a mi papá. A mi papá le gustaba mucho escribir cartas y escribir sobre diversos temas. Entonces yo lo veía a él sentado en la mesa del comedor escribiendo. A mí me parecía eso interesante. ¿Por qué les cuento esto? Porque para ustedes como maestros o como papás es importante que ustedes muestren a los niños que ustedes escriben. Si ustedes escriben y los niños lo ven, pues ellos van a ir notando que esta es una actividad placentera. Ahora, contar. Contar es también es una forma de darnos a los demás. Nosotros podemos contar historias que nos hayan sucedido o bien historias que le suceden a otros o bien inventadas. Ahora, en ese proceso de escribir, es importante que tomemos en consideración algunos aspectos de los que les voy a hablar ahora. Sonia escribió hace un momento que no se escucha. ¿Me puede confirmar, por favor, que se escucha bien? Por favor. Yo sí la escucho bien, Raquel. Muy bien, gracias, Javier. Entonces ahora voy a proyectar unas diapositivas con el propósito de ir guiando un poco nuestra conversación. Ustedes, por favor, piensen a qué edad empezaron a escribir, a comunicarse por escrito. Yo voy a estar pendiente en el chat para que ustedes me digan a qué edad empezaron a escribir. Escriban en el chat, por favor. O si alguno de ustedes me puede decir a qué edad empezó a escribir. A los 5 años. Muy bien. Nosotros empezamos a usar la escritura para comunicarnos con otros de varias maneras. La primera es cuando somos muy pequeños y usamos el dibujo para expresarnos por escrito. Entonces ahí nosotros representamos generalmente con rayas. Este ya es el inicio de la escritura. Y es importante que motivemos a los niños a que sigan haciendo. Lo que podemos hacer es ponernos de acuerdo con ellos de en dónde se pueden dibujar y en dónde no. Pues, ¿por qué es importante que motivemos a los niños a que hagan dibujos o tracen en las paredes o en los cuadernos? Porque estos ya son intentos de escribir. Y como parte de su aprendizaje, los niños llega un momento en que ellos diferencian qué es comunicarse por escrito mediante dibujos y mediante letras. Y esto es uno de los aprendizajes básicos. Luego los niños empiezan a representar letras que representan sílabas, no sonidos, sino varias letras juntas. Bueno, luego los niños ya empiezan a representar un sonido, una letra, aunque algunas veces no los incluye. Ahora, este proceso que ustedes van a empezar ahora, es cuando los niños ya pueden usar la escritura convencional. Es decir, ya saben que lo que pueden hablar, lo pueden escribir y saben representar los sonidos con letras. Para poder escribir un libro, nosotros debemos tomar en cuenta que antes de escribir un cuento, nosotros tenemos que tener alguna idea de qué es lo que vamos a decir. Alguna idea de qué va a pasar, quién. Y por favor, si tienen alguna pregunta, vayan planteándola en el chat para que yo les vaya respondiendo. La idea es que esta sea más una conversación. Ahora, hay muchos libros que hablan sobre cómo es un cuento, qué partes tiene un cuento. Ahora, ¿cómo hacer que los niños escriban?
Si los niños no están acostumbrados a escribir, puede hacer que cuando se encuentren con una página grande en blanco, ellos digan, bueno, pero ¿y cómo empiezo? Nosotros podemos usar una estrategia, a mí me ha funcionado mucho hacer esto. Nosotros le damos a los niños, y voy a dejar de compartir un momentito, le damos a los niños, y voy a desenfocar mi cámara, y la idea es que ellos tengan papelitos, y que en estos papelitos ellos vayan escribiendo de qué aspectos que les van a servir para producir su cuento. Si nosotros les damos una página en blanco y les decimos que empiecen a escribir el cuento, probablemente los niños se sientan como temerosos de empezar. Entonces nosotros podemos usar fichas para que ellos empiecen a construir su cuento. Y solo déjenme un momentito, voy a regresar a la presentación que hemos estado usando. Y entonces, estas fichas les pueden servir a ustedes para que los niños escriban qué quieren contar, quién, cuándo, dónde, cómo, y algo muy importante, cómo va a terminar. Ahora, lo primero que hacemos es crear esas fichas. Después, pasamos en limpio eso y nos fijamos que tengan inicio, nudo y final. Los niños no necesariamente tienen que saber que esto se llama inicio, nudo y final. Pero, ¿cómo pueden hacer? Ustedes le pueden dar 3 fichas y en una ficha escriben cómo va a empezar, en otro qué va a pasar y al final cómo se resuelve. Luego pueden ustedes conversar con los niños, con los estudiantes, con sus hijos sobre esta primera versión del cuento. Ahora, un consejo. No se fijen mucho en la ortografía en esta fase. Porque si no, los niños pues se concentran más en ese aspecto y no en el contenido. ¿En qué nos vamos a centrar en esta primera etapa cuando ustedes hablen con los niños? Ustedes se van a centrar en cómo cuenta el cuento, si el cuento es interesante. Si ustedes escuchan, en Guatemala nosotros tenemos mucha tradición de contar historias, ¿no? Por ejemplo, cuando yo era pequeña, se iba la luz y en la casa donde yo vivía teníamos lo que llaman un pollo, una hornilla con leña. Entonces nos juntábamos todos alrededor cuando no había luz y mi papá y mi mamá contaban las historias. Entonces, en ese contar las historias, nosotros los hermanos aprendimos cómo empieza una historia y cómo se hace interesante una historia. Ustedes piensen en esas historias que ustedes tienen. Entonces pueden conversar con sus hijos sobre cómo hacer interesante esa historia. La diferencia entre cuando ustedes cuentan una historia oral y cuando cuentan una historia en un libro es que una la hablan y otra la escriben. Bueno, ahora, si ustedes escribieran una carta muy importante, generalmente uno no solo la escribe y la manda, sino que la escribe y la revisa varias veces. Entonces, otro consejo que quiero darles para que ustedes puedan motivar a los niños a que escriban es que no esperen que el cuento salga a la primera, sino que ustedes le pidan a los niños que escriban una primera versión. Ustedes conversan sobre la historia que están contando los niños y luego ellos la repiten, nos vuelven a conversar hasta que queden contentos con el cuento que hayan escrito. Así que el escribir y conversar es algo que se va a repetir 2 veces o 3 veces según cómo le vaya a los niños. Y cuando revisan la ortografía y otros aspectos de forma, al final. Al final, cuando ya está terminada la historia, para que entonces ya veamos solo la versión final. Bueno, aquí tienen ustedes un ejemplo de una conversación con los niños. Y le voy a pedir a Ligia. Ligia, ¿está por ahí?
Antonio está levantando la mano. ¿En qué puedo ayudarle? ¿En qué puedo servirle? Parece que Antonio tiene una duda, Raquel, por eso tiene la mano levantada. ¿En qué le puedo servir, Antonio? Cuénteme. Accione su micrófono, Antonio. Antonio. Bueno, mientras Antonio activa su micrófono, por favor, Antonio, aquí estoy a la orden, usted me dirá. Voy a pedirle, por favor, a Shaylee. Mucho gusto en saludarla. Le voy a pedir que usted lea la parte que dice papá o mamá acá y yo voy a leer la parte de niño. Entonces usted dice, por ejemplo, ¿ya terminaste de escribir tu cuento? Yo le voy a responder sí. Y usted vamos leyendo de esa manera. Shaylee, por favor. Tiene cerrado su micrófono, así que no la oímos. Sí. Sí, Ya. sí. ¿Ya terminaste de escribir tu cuento? Sí. Qué bien. Cuéntame en pocas palabras de qué se trata tu cuento. Se trata de mi perrito. Mamá. Muy bien. Ahora cuéntame, ¿hay algo que falta en el cuento? La historia es muy corta, no escribí mucho. Tú me dices que falta escribir más. ¿Qué más podrías incluir para hacer el texto aún mejor? Muy bien. Entonces, de esto se trata. Que cuando los niños estén escribiendo, muchísimas gracias por ayudarme. La idea es como esto, que cuando los niños estén escribiendo su cuento, ustedes lo lean y conversen del cuento con los niños. Por ejemplo, en el cuento nunca dice a quién le pasó la historia. Entonces, ustedes le dicen, ¿y a quién le pasó? No dice, bueno. Entonces, eso es importante, hay que incluirlo. Bueno, acá tenemos un cuento y noten que este libro tiene una portada. Entonces, ¿sean ustedes tan amables de cerrar su micrófono porque se oye todo? Bueno, entonces, ¿por qué es importante la portada? Porque motiva al lector. Entonces tenemos que buscar una ilustración que sea representativa del contenido del cuento, que tenga un título. Y obviamente pues va a llevar el nombre de los niños como autores del libro. Entonces sí es importante que el libro tenga una portada o pasta. Los niños deben conocer la estructura del cuento. Entonces, después, como ustedes ven, los libros tienen una página donde se anota los datos de los libros y tiene otra página donde también está el título y alguna ilustración. Entonces, es importante que veamos que los libros tienen partes. Estas partes pueden variar un poquito, pero en general todos tienen una portada, todos tienen una parte donde están los nombres, etc. Ahora vean acá. En este libro hay una ilustración que abarca bastante espacio de las páginas y hay un texto. Raquel, Sí, le oigo. no sé si está ya mostrando la portada. Ahorita solo veo una diapositiva que dice leamos el cuento. Bueno, entonces voy a compartir la pantalla porque según yo yo estaba mostrando el libro aquí muy contenta. Déjeme un momentito, voy a compartir pantalla mejor. Gracias, Daniel, por decirme. Ahora sí ve el libro. Ahora sí lo vemos. Bueno, entonces, veamos. Aquí está la portada. Ustedes ven que está el dibujo y está el título del libro. Es importante que los niños sepan las partes de un libro. Y aquí voy a ir un poco más rápido.
y me voy a quedar en esta. Entonces, cuando ustedes orienten a los niños para que escriban su cuento, tienen que tomar en cuenta esto, que hay una ilustración y que hay un texto. Este texto tiene que tener relación con la ilustración y viceversa. O sea, es como contar la historia dos veces, una con palabras y otra con dibujos. ¿Qué más tienen que tomar en cuenta? ¿Cuántas páginas van a tener? Entonces, muchas veces uno piensa en libros que tengan múltiplos de 4 en la cantidad de páginas para facilitar el manejo del libro. Ahora quiero mostrarles este ejemplo. Hace mucho tiempo vivía una bruja perezosa llamada Panda. Entonces, aquí, ¿cómo empieza el cuento? Empieza con presentar al personaje que se llama Panda. Entonces, cuando nosotros queremos motivar a que los niños escriban, podemos mostrarles, así como yo estoy haciendo ahora, podemos mostrarle ejemplos. Bueno, este cuento empieza con hace mucho tiempo. Hay algunas historias que empiezan con han de estar y estarán. Entonces, hay siempre una frase que sirve para empezar. Entonces, aquí nosotros podemos decirles ejemplos a los niños de esas palabras que sirven para empezar. Aquí empieza con hace mucho tiempo, vivía una bruja que se llamaba Banda. Está el nombre del personaje. Y luego dice cómo es. Era tan perezosa que soñaba con alguien que hiciera todo por ella. Abracadabra, tráigame un gran cocinero, dijo un día. Bueno, voy a saltar un pedacito ahí para que sigamos en el libro. Entonces, vean otra vez, o una ilustración, y vean que es como un párrafo nada más. En una gran olla se cocinaba dedos de rana, raíces de rosa y plumas. Entonces va como contando más aspectos de la historia. Ana terminó de cocinar la fórmula mágica. Entonces, ¿ella qué quería? Que alguien hiciera todo por ella. Luego, aquí, notan ustedes que otra vez hay ilustraciones y sigue contando y no hay tanto texto. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudarlos a escribir el cuento antes de pasarlo en limpio? Les podemos pedir que escriban su cuento en fichas o le dan hojas tamaño carta, las parten a la mitad y que cada texto de estos que estamos viendo ahora, acá, lo vayan escribiendo en fichas porque así ellos pueden, antes de pasar en limpio su cuenta, ir modificando la historia. Vean aquí otra vez, ¿qué más pueden hacer para que los niños puedan escribir su cuenta? Hacerles notar que ellos pueden empezar a contar y que en algún momento pueden incluir diálogo entre los personajes. Le pueden decir, así como lo que hicimos hace un rato, pueden incluir un diálogo, por ejemplo, entre Ana la panadera, en este caso, y el gato. Bueno, luego vean otro dibujo y sigue hablando de Ana la panadera. Luego otro dibujo y sigue hablando de Ana. Entonces, ¿qué quiero mostrarles acá? Que en la historia tenemos que mantener el orden, la organización. Si todo lo organizamos en torno a Ana como se hizo acá, entonces nosotros vamos hablando de qué es lo que le va pasando al personaje. Ahora, si no pasa nada interesante, el cuento no, como lo decimos en buen chapín, no tiene chiste. Lo que tenemos que hacer que al personaje le pase algo interesante. Por ejemplo, Ana quería hacer galletas y se le quemaron las galletas. Entonces, eso es algo interesante que le pasa. ¿Cómo lo resolvió? Las volvió a preparar. Bueno, Ana no quería hacer nada, entonces le pidió ayuda a alguien más. Bueno, ¿y qué pasó? Entonces, tiene que ser una historia en la que al personaje le suceda algo interesante. Bueno, y luego
pensontría, bueno, aquí este es orientado a matemática, entonces da la opción a que podamos conversar sobre varios aspectos de estos. Ahora, quiero llevarlos a que al final tiene que pasar, tiene que haber una solución. Entonces, Ana, la panadera, regresó a casa con sus amigos. El ratoncito redondo, la sierra de dientes triangulares, el perro rectangular y el pájaro de galletas circulares. Por fin ya en casa, Ana, la panadera, volvió a cocinar deliciosas galletas. Ahí cierra. Ahora, esta es una forma de terminar, dando la solución definitiva a la situación. Y otras veces queda así como a la imaginación del lector, pero tenemos que orientar al lector para que entienda cómo podría terminar. Así que voy a volver a colocar mi presentación. Entonces, para resumir qué es lo que estoy diciendo, cuando ustedes motiven a los niños a escribir su cuento, ustedes pueden mostrarle varios libros para que ellos vean cómo empieza, qué palabras usa para empezar, cómo hace para terminar. ¿Por qué? Porque hay muchos autores que se han dedicado a estudiar la manera como nosotros aprendemos a escribir y dice que nosotros muchas veces empezamos a escribir como escriben otros. Entonces, por eso es importante que ustedes busquen libros y que los niños vayan viendo cómo otros escriben. Alguien levantó la mano. Perdí el nombre de la persona que levantó la mano. ¿Alguien, por favor, quién tiene algo que decir? Bueno, por favor, interrúmpame, porque aquí me siento como estoy hablando sola si ustedes no hablan conmigo. Bueno, entonces, el primer consejo es que orienten a los niños para que sigan estos pasos. Segundo consejo, conversen con los niños. No esperen que los niños terminen el cuento desde la primera vez, sino que es probable que lo tengan que escribir varias veces. Tercer consejo, muéstrenles libros para que ellos vean cómo empieza el cuento, cómo termina, qué partes tiene. Muy bien, ahora les voy a pedir que por favor, ustedes. Raquel, ¿Sí? ¿Le escucho? hay una pregunta, está la mano levantada Dani. de Shani de Rojas, me parece. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Shani, ¿la escucho? Me da mucho gusto saludarla, que tenga muy buena tarde. Gracias, Shani. Fíjese que últimamente nosotros trabajamos en lo que es el área MAM. Ah, sí, perfecto. Entonces, últimamente los libros que los niños han leído, que leen o que se nos pide, ¿verdad? Que compartamos con los niños, siempre se hace énfasis a que tiene que ser desde el contexto, ¿verdad? Y cuando me parece interesante lo que usted dice de mostrar más libros, pero como dentro de nuestro contexto, ¿verdad? Hay muy poco libro que nuestros niños puedan apropiarse, ¿verdad? Porque la literatura es universal, pero muy pocas veces es local. Entonces, Entonces, ¿van a escribir en MAM o van a escribir en español? los niños van a escribir en español, pero desde su contexto, ¿verdad? Porque imagínense que los docentes no pueden escribir, ni los docentes pueden escribir el MAM como tal. Entonces, a la hora de que nosotros recibamos esas herramientas, ¿verdad? También es interesante que podamos recibirlas desde el contexto de nuestros niños, ¿verdad? Esa es una opinión personal, ¿verdad? Yo pues estoy abierta a la literatura universal porque como nuestra literatura es tan poca, ¿verdad? Entonces sí estoy abierta a la literatura universal, pero por ejemplo está la DIGEVI, que ahora trabaja libros en MAM. Entonces como que valdría la pena retomar o tomar en cuenta en la dirección departamental este tipo de enfoque, ¿verdad? Para ver hacia dónde nos conduce y que se una, ¿verdad? Que se una la calidad o que se una
el pensamiento del libro que el niño va a escribir. Pues mire, yo le quiero contar algo que tuve la fortuna de vivir hace unos años. Y es que nosotros trabajábamos con maestros MAM, que hablaban MAM y quiché. Y con ellos hicimos este proceso de escribir historias. Entonces les dábamos, bueno, lo que vamos a hacer con ustedes ahora. Y sabe que aunque usted no se los diga, si usted les dice, bueno, cuenten una historia, ¿a qué van a recurrir para contar su historia? A su experiencia personal. Entonces, ahí va a surgir el contexto. Ahora, ¿cómo puede hacer para motivar? Hay diferentes recursos. Yo sé que necesitamos más. Y la idea también de que ustedes puedan promover la escritura es también que llegue algún momento que puedan escribir en más. Si quieren, ustedes pueden encontrar los recursos de Digevi, los megalibros. Hay una colección de megalibros en MAM. Hay audiolibros en MAM. Entonces, esos pueden ustedes tomarlos como ejemplo. Ahora tienen que tomar en cuenta que si los niños no saben leer en MAM, no les va a servir de mucho. Les tiene que mostrar libros en el idioma que ellos sepan. Y luego, pues usted ya puede hacer o sea, como este es un proceso, no es algo que pasa de un día para otro. Entonces puede empezar con mostrarles ejemplos en el idioma que ellos usan ahora y pedirles que cuenten historias relacionadas con lo que han vivido. Y ahí cuando van contando historias relacionadas con lo que han vivido, el contexto va a salir solito. Le agradezco mucho, muy amable. Ya les puedo dejarles después el enlace para los megalibros en MAM. Y Jaime, usted nos pide el enlace del libro que acabo de mostrar y ya está copiado en el chat. Muy bien, por favor tomen ustedes una hojita por ahí alguna hojita que tengan cerca, por favor. Vamos a escribir una historia, vamos a hacer el ejercicio. ¿Puedo decir algo antes de que comiencen? Claro, por favor. Por la participación del señor Shani, que le agradezco mucho. Miren, no sé si sea el momento, pero lo voy a aprovechar. Se les está dando la gran oportunidad de que ustedes, los niños, escojan el idioma que quieran escribir estos cuentos. O sea, no está centrado en que sea en español, puede ser en MAM, en quiché. Eso tienen ustedes total libertad. Por favor, no se vayan a amarrar en eso. Y qué bueno que sea en el idioma del niño porque se expresa mejor. Uno, y luego creo que el proceso que nos está diciendo Raquel es válido en cualquier idioma, o sea, escuchar al niño, decirle qué te falta, ponle un inicio, algo emocionante que sucede, cómo termina. Yo creo que eso se aplica a cualquier idioma, pero sí quiero dejar claro que ustedes van a poder decidir el idioma en que se escribe. Gracias, Raquel. Bueno, me parece magnífico que puedan ustedes seleccionar el idioma porque se necesita, como muy bien lo decía Shaylee, se necesita material en los idiomas mayas para que los niños puedan ver ejemplos en los idiomas que ellos conocen. Ahora, es muy importante que los niños escriban en el idioma que conocen. Y luego podemos ir introduciendo otros idiomas. Esto lo digo porque sí es importante que cuando se cuente una historia los niños tengan vocabulario. Y ese vocabulario generalmente se tiene en el idioma que ellos saben. Ese idioma puede ser MAM, ese idioma puede ser quiché, ese idioma puede ser español. Ya les coloqué el enlace a unos megalibros y ahí hay megalibros en español, hay megalibros en quiché y en MAM. Y también Daniel les puede colocar el vínculo a otros libros también de Piedra Santa que ustedes pueden tomar como ejemplo. Un libro que a mí me gusta mucho de los que tienen en Piedra Santa es uno de las frutas, que va mostrando las frutas. Bueno, entonces aquí ustedes van a contar
una historia en el cuento. Bueno, ¿cuál es la mayor dificultad? Enfrentarse a una página en blanco, ¿verdad? Entonces, antes de que a uno le dé miedo a enfrentarse a una página en blanco, bueno, vamos a contar nuestra historia. Si ustedes lo hacen con los niños, ustedes pueden decir a los niños, bueno, ¿de qué va a tratar su historia? Y que ellos se las cuenten. Pero como yo no puedo ahora, porque ustedes son más de 60, 86, yo no puedo hacerlo con uno por uno, entonces les voy a pedir que por favor escriban en una hojita que tengan a la mano de qué podría tratar una historia. La historia no la tienen que inventar. Pueden ustedes pensar en una historia que conozcan, que nos van a contar por escrito. Entonces, ¿de qué trata la historia? Escriban un par de oraciones donde ustedes digan, recuerden una historia que podrían convertir en libro. Porque como nosotros tenemos tantas historias, por ejemplo, la historia de cómo surgió la comunidad donde viven, o la historia de lo que le sucedió a alguien de su familia. Yo recuerdo que cuando fuimos a producir libros en MAM, en quiché y en español, surgían muchas historias de espantos. Bueno, en este momento no es tan importante seleccionar un tema, sino pensar en una historia. ¿De qué trata la historia? Y luego les voy a pedir a alguno de ustedes que cuando ya la tengan, me la escriba en el chat. ¿De qué va a tratar su historia? José Oscar, buenas tardes. ¿Me podría contar oralmente de qué va a tratar su historia? No lo escucho, creo que su micrófono está cerrado. ¿Puede por favor activar su micrófono? Como que el señor Shanley quiere participar, Raquel. Shaylee, ¿quiere contarnos usted algo? Pues mi niña y yo hemos platicado acerca de bueno, pues ella tiene una idea, ¿verdad? Y he basado la historia en la idea que ella tiene. ¿Cuál es? Obviamente está basado en la casa de la abuela, que es donde ella nació. Trata de que la abuela era amante de... ¿La abuela era? Amante de los animales. Ajá. Y a eso, a Shaylee le nació un amor por los animales igual. Pero claro, en la historia se va a llamar la niña Meli, la abuela pequeña Meli. Porque va a ser una historia basada en algo real, algo en la vida de ella. Trata de que en la casa vivía la abuela solamente con la nieta y la madre. Pero en la casa hay muchos animales, como patos, gallinas, chompipes, conejos, palomas. Pero lo real de lo triste de la historia es que el abuelo llega con un perro, la cual era muy, muy lindo el perro. Y Shaylee ama la pequeña Meli ama a los animales, pero también le encantan los perritos. Cuando llega el perro, ella se encariña con el perro, le pone nombre al perro y todo. Pero nunca imaginó que el perro empezaría a matar los animales. Ajá. La abuela se enoja y le dice que va a matar al perro o lo va a echar de la casa. Ella llora y le dice que no puede ser posible porque ella quiere al animal, la cual no está dispuesta a que se lo lleven, mucho menos que lo maten. Ajá. Entonces ella entristece y todo porque no quiere que se lleven al perrito, pero tampoco quiere que el perrito siga matando a los animales. ¿Qué problema?
Ajá. Entonces ella muy triste le dice al abuelo, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos evitar que se lleven al perro, pero también que no siga matando los animales de la casa? Porque la abuela los quiere Ajá. y ella es triste porque los está matando uno por uno. Entonces, todo eso, bueno, nos falta ir redactando todavía, ¿va? Porque es un trabajo. ¿Y qué va a la cual- pasar? ¿Cómo, qué va a resolver? ¿Qué va a hacer? Bueno, en ese punto estábamos hablando el día de ayer con ella. Ahorita no está porque salió, sino ella estaba que quería platicar directamente esto, ¿verdad? Lo que sucede es que buscar una opción. La abuela le dice que también el perro hay que educarlo, porque sí se puede educar al perro. Buscaremos la manera en que ya no lo haga, lo vamos a corregir, vamos a castigar al perro para que ya no lo haga, porque el amor de la abuela hacia la nieta también es muy grande y tampoco la quiere ver triste en que el perro se vaya, ¿verdad? Entonces, ellos deciden buscar opción de educar al perro, pero entonces la pequeña Vamos a dejarlo ahí, Shaylee. Muy bien. Quiero decir, con la experiencia de Shaylee, varios aspectos que podemos tomar como ejemplo. Primero, es que está hablando con su hija de la historia antes de escribirla. Sí. Eso es muy bueno. Entonces, esa es una práctica que podemos hacer igual que Shaylee. Podemos conversar con los niños y que los niños nos cuenten la historia. Y yo ya estaba muy interesada, yo estaba aquí muy atenta a lo que Shaylee me estaba contando, porque la historia se hizo interesante. ¿Cómo empezó? Empezó contando a quién le sucedía, en dónde estaban. Luego explicó qué problema había. Y el problema se hizo interesante porque aquí hay una solución, bueno, tiene que haber una solución a ese problema sin dañar a nadie. Entonces ya como si yo estuviera leyendo la historia, estaría muy interesada en luego saber cómo hizo para resolverlo, ¿verdad? Entonces, esta es una buena práctica, algo que podemos imitar de lo que hace Shaylee. Conversar con los niños sobre la historia y hacerles sugerencias. Y también hay algo que Shaylee hace que me parece muy bien. Respeta que la historia no es de ella, que la historia es de la niña. Entonces eso es muy bueno porque entonces los niños van apropiándose de su historia, porque es su libro. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias, Shaylee. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer con los niños? Motivarlos a que ellos nos cuenten la historia. Y que luego, ya que están en la etapa como la que está Shaylee ahora, escriben en una ficha o en una hoja de papel de qué va a tratar la historia. Entonces, ahí, ¿qué es lo que para qué nos va a ayudar esto? Para organizar nuestras ideas. Nosotros estamos pensando en la historia, pero a veces se nos van los detalles. Entonces, al escribirla, ¿de qué va a tratar? Sin escribir el libro todavía. Al escribir de qué va a tratar el libro, entonces uno como que organiza sus ideas y dice, pero eso no puede ser, ¿verdad? Entonces, al hablarlo primero y luego escribir en una ficha o en una hoja de papel de qué va a tratar sin escribir el libro todavía, sino solo de qué va a tratar, eso ayuda a organizar. Porque cuando uno escribe de qué va a tratar, ya está pensando también en el final. Muy bien. Bueno, entonces ya tenemos el primer paso. El primer paso es de qué va a tratar. Bueno, ahí, y entonces tenemos nuestra ficha, nuestra hojita, pegada en la pared, en algún lugar, para recordarnos de qué va a tratar. Muy bien, gracias Antonio, nos está mostrando su libro. Bien, ahora, vamos a tener otras tres hojitas. Y en esas tres hojitas vamos a escribir en una de ellas vamos a escribir cómo inicia. ¿Cómo inicia? Déjenme un momentito. Bueno, entonces aquí, ahora vamos a tener tres hojitas juntas.
En la primera hoja vamos a escribir un dibujo, cómo va a empezar. Entonces ahí vemos en el libro, por ejemplo, en el que vimos hace un ratito, empieza de una manera, con alguna palabra como ayer tal cosa, o había una vez, o han de estar y estarán. Bueno, escriban en una hojita ya el principio del cuento. En la primera hoja es de qué se trata todo el cuento. Ahora, ¿cómo va a empezar? Escriban el primer, vamos a regresar al libro. Al libro, solo déjenme un momentito, que abra otra vez el enlace. Discúlpenme que se olvidó. Ahora lo coloco. ¿Qué vamos a escribir en esta ficha? Vamos a escribir el principio del cuento. Así como están viendo el libro ahora. ¿Ven el libro? Sí se ve, Raquel. Bueno, muchas gracias. La primera ficha es esta página. ¿Cómo va a empezar? Escríbanlo, por favor. ¿Cómo va a empezar? Aquí empieza con hace mucho tiempo. ¿Cómo va a empezar el de ustedes? Ayer. Les quiero contar una historia. ¿Cómo va a empezar? Ahorita ya están escribiendo el libro. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo empezaría el cuento? Por ahí escribió algo Jaime Kush, Raquel. Muy bien, ahora vamos a ver, Jaime. Muy bien, Jaime. En un pueblito lejano. ¿Qué pasó en ese pueblito lejano? Profundice un poquito más, Jaime. Muy bien. Empezó bien. Queremos tener un párrafo como este, miren, donde ya cuenta que empieza el cuento. ¿Alguien me puede decir, alguien que ya haya terminado, me quiere leer lo que escribió? Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Quiero compartir mi cuento, o sea, el cuento del niño. Él está acá conmigo presente y necesito que me apoye si hay algo que corregir. A ver, cuénteme. Les voy a lanzar no va estructurado igual, pero es la idea principal. Él inició escribiendo que en un pueblo ya un poco desarrollado vivía don Juanito. Don Juanito es la única persona quien se dedicaba al campo y el principal trabajo de él es cuidar de sus vaquitas y que ellas son las que le proporcionan la leche a toda la comunidad. Muy bien. Entonces él indica ahí que nos podríamos imaginar cuánta leche vende, pero resulta que él en total tenía 100 vacas. De las 100 vacas las llevaba a pastorear todos los días. De repente una de ellas se extravió y se fue a un lugar muy sucio y de regreso estaba diferente a las demás, pues el color le había cambiado. El resto de las vaquitas se empezaron a burlar de él y la vaquita se empezó a sentir muy triste y angustiada. Al ver la reacción de sus compañeros, decide irse. Empezó a caminar y a caminar, de repente encontró un pozo de agua
y la vaquita se metió. Se puso a nada, se metió en el agua. Tiempo después, don Juanito se dio cuenta que no estaba. Entonces vino y salió a buscarla, pero detrás de ella se fueron el resto. De repente encuentran a la vaca metida en el agua feliz y ya con diferente color, y le preguntan las demás vacas, todas le gritan, ¿qué haces aquí? Llevamos tiempo buscándote. Y la vaca les dice que decidió alejarse porque era demasiado lo que lo molestaban y prefirió alejarse de ellas. Y cuando la vaquita, la interacción que tuvieron entre ellos, la vaquita le dijo que la disculparan y que ella la querían mucho. Y la abrazaron muy fuerte, todos llorosos, pero al terminarla de abrazar, se dieron cuenta que la vaca estaba diferente a ellas, pues ahora estaba más limpia. Decidieron todas meterse al río y todas muy felices, salieron limpias todavía aún del agua, y don Juanito pues más contento porque había rescatado a su vaquita. Entonces daba la moraleja al niño y decía que a todos debemos de aceptarnos tal y como somos, independientemente de cualquier situación que enfrentemos. Es la base, o sea, es ya en resumen lo que el niño escribió. Me imagino que vamos a tener que darle Me gusta mucho la historia. Le voy a decir que me gusta. Me gusta que empieza contando a quién le pasó, que es a don Juanito. Yo ahí revisaría si llamarle Juan, don Juan o don Juanito. Muy bien. Creo que es importante que los niños eviten los diminutivos. Ya. Porque no es hacer todo pequeño, ¿verdad? Ajá. Bueno, entonces a don Juan se le perdonaba. Eso me gusta mucho, que empieza contando a qué se dedica, en dónde vive. Lo que le recomendaría es que cuando ya el lector vaya viendo lo que va pasando con las vacas, la moraleja le va quedando, no hay necesidad de volverla a decir. Comprendo. Entonces, con que termine en la situación de que don Juan encontró a las vacas, y entonces ahí ya lo puede terminar. Porque entonces si ya le pone la moraleja, entonces se convierte en una fábula. Comprendo. Entonces podemos dejarla solamente en cómo resolvió el asunto. Muy bien, va muy bien. Ahora lo que tocaría hacer es ponerlo por escrito y que vaya varias partes, cada parte en una página. Ya. Cada escena ilustrado, igual. Eso. Así como está el libro que les mostré. Y muy bien, felicitaciones. Gracias, señor. Bueno, entonces ahora, ¿cómo podemos ayudar a que los niños piensen qué va en cada página? Pues los ayudamos dándoles hojas pequeñas donde ellos puedan ir escribiendo el texto como en esta. La van escribiendo y luego lo pasan en limpio. Porque al ir escribiendo en las hojas, cómo va a empezar, qué va a pasar interesante y cómo va a terminar, entonces eso ayuda a que los niños vayan organizando sus ideas y vayan quitando lo que no es necesario contar. Otra recomendación es que eviten los diminutivos, usen nombres como Juan, como Ernesto, como Enrique, no Pepito, o sea que eviten los diminutivos. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más? Buenas tardes. Buenas tardes. Fíjese que con el cuento que realizó mi nena, nosotros le ayudamos con el papá. Entonces, no sé si se lo podría contar o explicar más o menos cómo está. Lo puede explicar brevemente porque tenemos pocos minutos. Muy bien. Ella escribió esto: en un pueblo muy bonito se encontraban dos niños, Michelle y Jorge. Sí. Estaban en un parque junto con los padres. Entonces viene una fuerte lluvia y la madre
refugia a los niños en un lugar, empieza a llover y los niños se refugian de la lluvia, entonces se van y sale un monstruo. Pero fíjese que en esa parte nosotros le explicábamos a la nena, o más ella, me decía, mami, si vamos a poner un monstruo, los niños se van a asustar. Muy bien. Entonces ella me dice, no, pongamos una especie extraña. Entonces el libro de la nena se llama Una especie extraña. Les aparece la especie extraña, va corriendo por todo el pueblo y de repente la madre y los niños al correr llegan al bosque. Llegan al bosque y ellos se refugian detrás de un árbol. Y la especie extraña va directo a ellos y se los quiere agarrar o los quiere agredir. Pero los niños y la madre pegan un fuerte grito que todo el pueblo escucha. Entonces llegan todas las personas del pueblo. El punto final es de que ella me decía, mamá, no vamos a poner algo triste, tiene que ser algo que sea bonito, algo que sea interesante y que también les deje un mensaje a todas las personas que van a leer el cuento. Entonces la nena me decía, todas las personas del pueblo llegan y cuando gritan ya las personas a querer detener al monstruo, el monstruo habla y dice, no, perdón, lo siento, no lo vuelvo a hacer más. Entonces vienen los niños y lo abrazan y le dicen que no lo agreden porque no es malo. Entonces corren todas las voces y las personas dicen, vamos a correr las voces a los demás pueblos para que no agredan al monstruo y vivieron felices por siempre. No sé si estaría bien ahí. Bueno, vamos a ver qué aciertos tiene. Me gusta mucho cómo empieza, ¿verdad? Que dice dónde está el personaje, lo que podría pedirle a la niña que profundice un poco más, es decir, cómo es el pueblo. No necesariamente, porque usted me dijo que la niña escribió pueblo muy bonito. Ajá, sí, en un pueblo muy bonito. Ajá, entonces puede decir en un pueblo que está en una montaña, o sea, puede dar más detalles del pueblo. Ah, bueno, ya. Ajá, luego lo del monstruo, yo coincido con su nena, en que pues no vamos a contar una historia para asustar, aunque hay cuentos. Aunque hay una colección de cuentos que a mí me gustan mucho, que se llama Cuentos de Terror, y que a los niños entre 11 y 13 años les encanta, ¿verdad? Entonces, no es necesariamente evadir el terror, porque hay cuentos de terror, pero sí de evitar la violencia. Ajá, exacto. Sí, en ese punto también nosotros se lo hicimos ver, porque lo que menos queríamos era de que tuviera un final triste. Entonces ella incluso me dice, mami, no vamos a poner un final triste ni tampoco que haya violencia, porque incluso con eso del monstruo hasta ella mismo lo pensó sin que nosotros le dijéramos nada. Me dice, mami, no, porque si vamos a poner monstruo, los niños se van a asustar. Entonces el final es donde los niños se abrazan e incluso hasta el título no le quisimos poner el monstruo, sino le pusimos la especie extraña. Entonces ese es el título del libro que ella presentó en la escuela. Entonces el final es donde los niños lo abrazan y le dicen a las personas del pueblo que no lo agredan, que va a ser un miembro más, que va a ser un vecino más de ese pueblo y que correrán todas las voces a los pueblos cercanos para que no le tengan miedo. Bueno, ahora bien, una aclaración que es importante es que el final del cuento no tiene que ser el final feliz. Ya. Ajá, sino que un final que vaya acorde a la situación que se presenta. Ya. Ajá, no necesariamente tiene que ser un cuento en el que todo sale bien, puede variar. Eso no es indispensable. Ahora, ¿cuál es la razón por la que yo les recomiendo que
no se usen diminutivos en los cuentos para niños, porque hay varias personas que han investigado en la importancia de desarrollar bien el lenguaje de los niños. Y cuando uno les habla solo con diminutivos, los hace siempre estar como chiquititos, ¿verdad? Más pequeños. Ajá, entonces es importante usar como que estuviéramos en cuanto a diminutivos hablando con un adulto. Pero los guatemaltecos, gracias. ajá, aunque los guatemaltecos tendemos a usar diminutivos. Bueno, sí, entonces, bien, entonces para ir avanzando un poco más, quiero decirles que una estrategia que pueden usar ustedes para escribir el cuento con los niños es que en una hoja de papel empiezan el cuento. Y entonces ahí, ¿qué hacen para ver si eso está bien? Es que si en lo que escriben los niños dice a quién le va a suceder, como a la entidad extraña que nos acaba de mencionar, en dónde pasa, en cuándo pasa y cómo son, eso está bien. Este es el criterio que ustedes pueden usar para saber si está bien. Si no dice dónde pasa, entonces le podemos hablar con los niños para decirles es importante que se cuente dónde pasa. Alguien que está en un teléfono Galaxy está ayudándome a escribir en la pizarra. Bueno, luego, en otra hoja le piden a los niños, y aquí pueden ser más de una. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Entonces, cada una de las hojitas va a corresponder con una hoja de libro. Y ahí van contando los detalles de qué sucede. Así como en el cuento de las vacas, ¿verdad? Que una vaca fue, se ensució, regresó, vio que los demás vieron que es distinta, fueron, hicieron lo mismo, vieron que era diferente. Bueno, eso lo cuentan en varias hojas. Y luego, ¿cómo va a terminar? ¿Habrá continuación del cuento? Hay cuentos que terminan y como hacen en los cuentos de hadas, y se casaron y fueron muy felices. Bueno, esa es una forma de terminar, pero otra puede ser, y salieron de la casa y nadie sabe de ellos a partir de entonces. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Puede existir después un cuento que empiece así, que empiece contando qué es lo que pasó después de ese acontecimiento. Entonces, esto es lo que ustedes pueden usar para ayudar a los niños. Así que, para resumir, ustedes pueden ayudar a escribir los cuentos a los niños mostrándoles libros como ejemplos en el idioma que ellos van a usar para escribir el cuento. ¿Qué más pueden hacer? Conversar con los niños sobre qué va a pasar en el cuento, cuándo va a pasar, en dónde, qué va a suceder, cómo va a terminar. Luego le pueden dar hojas pequeñas, insisto en pequeñas para que los niños no se abrumen con todo el espacio en blanco, donde ellos vayan contando parte por parte su cuento. Ya cuando lo han conversado, entonces ya lo pueden pasar en limpio. Y no teman a repetir. Repitan una vez y otra vez y otra vez hasta que estén conformes con su cuento. Entonces, estoy aquí a disposición, Daniel, por si hay preguntas o si puedo ampliar alguna parte. Gracias, Raquel. Pues creo que por el tiempo, creo que tanto de ellos como el suyo, vamos a cerrar. Queda claro, creo yo, que hay un proceso que podemos llevar bastante sencillo, que ojalá todos los que estuvieron aquí lo hayan tomado. Pues la sorpresa es que hay padres de familia, buena sorpresa, llamémosle así, y eso ha ha hecho que se aterrice en algunas ideas, pero la conferencia estaba preparada para los adultos que van a orientar a los niños. Entonces, en ese sentido, creo que tomemos en cuenta el proceso. Yo creo que está clarísimo, son 4 pasos que ahí está proyectando cabalmente Raquel, y es de hacerlo para niños, ¿verdad?
estimados padres de familias y maestros y técnicos, es pensarlo en niños, pero ellos, tal como dijo Raquel, no se van a soltar fácilmente. Pero si un adulto les va diciendo de qué va a tratar, cómo se llama, título, dónde ocurrió, qué problema hubo, o sea, las preguntas que sean necesarias para que ellos vayan poco a poco instruyendo su historia. Y tomemos en cuenta ese consejo de tener pequeñas hojitas, lo que serían unas fichitas para ir armando poco a poco, porque el problema, según veo, y Raquel me corregirá, es pedirle al niño que en forma coloquial, de una sentada, arme todo el cuento, ¿verdad? Y que en media hora ya lo tenga. Eso es muy complicado para un niño. Tienen que ir poquito a poquito, ¿verdad? Y ahí nos dijeron los pasos. Así es que yo creo que estamos, Raquel, solo leo ahí, Estoy respondiéndole ahorita. a Julio está diciendo algo ahí. Sí, ya Raquel le contestará. Pero entonces estamos, ¿verdad? Quienes estuvieron por acá, Raquel, muchísimas gracias. Ya queda en manos de ellos lo que puedan hacer. Me encantaron los libros, que por cierto, abrí rápidamente el enlace esto de los megalibros. Qué bien hechos. Creo que si se leen con los niños, de pronto pueden servir ya para ver cómo se construye un cuento, ¿verdad? Y las imágenes que tan bonitas que hay. Y bueno, por cierto, animarles a todos a hacer sus dibujos, ¿verdad? Recuerden que ustedes van a enviar algo ya prácticamente listo para impresión. No, le cuento a Raquel que no va a pasar por edición, sino que van a venir a mano los cuentos, ya con sus dibujos y todo, y así es como se van a como presentar ricos, así como en materia prima, como los niños lo escribieron, ¿verdad? Es un poco para motivarlos a ellos. Entonces, sí, estimados educadores, animémonos a dibujar, ¿verdad? Ellos lo hacen, pueden ser bosquejos, si tienen crayoncitos, pues que los pinten, pero que la historia vaya ilustrada, que eso ayuda muchísimo, genera mayor interés, y como nos decía Raquel, es como contar la historia dos veces. Entonces, eso pues son consejos importantes. Muchísimas gracias, Raquel. Si usted quiere cerrar de alguna manera, pues este es el momento. Muchas gracias. Pues felicitarlos. Ustedes están aportando muchísimo a la historia de vida y al aprendizaje de los niños con esta tarea. Los felicito. Y Gracias, ánimo. Raquel. Gracias, Raquel. Lo tomamos para ellos, para la editorial que está haciendo este esfuerzo de abrir espacio. Le comento así rápidamente que del grupo anterior ya llevamos 180 obras de niños que están en proceso de edición, que son 180 guatemaltecos que están ya entregando sus obras, y de este grupo me parece que van a ser 150. Así es que esto es un poco de un regalo de agradecimiento para usted, porque usted nos está orientando y bueno, puede sentirse ya con otra alegría de haber generado también interés por la escritura, ¿vio? Gran alegría. Gracias, Raquel. Muchas gracias a todos y que tengan éxito en la tarea, estén ahí pendientes con Dorín Castellanos, que es el contacto con ustedes, por cualquier cosa, y si es una consulta a Raquel, se la trasladamos a ella, ¿verdad? Buena tarde a todos, nos vemos.